Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 9. La influencia de las palabras. El verbo como arquitecto de la realidad. Hemos avanzado en este viaje de autodescubrimiento y, en este capítulo, nos adentraremos en uno de los mecanismos más potentes y a la vez más subestimados de la creación de nuestra realidad, el lenguaje. Solemos sufrir más por la vibración de una frase como no te quiero que por un cúmulo de acciones demostrando lo contrario. Este fenómeno expone una verdad fundamental: a menudo le otorgamos más poder a las palabras que a la experiencia vivida. Hemos aprendido a confiar más en la descripción del mundo que en el mundo mismo, y con frecuencia, utilizamos esa misma herramienta en nuestra propia contra. La secuencia de la creación sigue un orden preciso: pensamiento, palabra y obra. El pensamiento marca el impulso inicial en el plano inmaterial. La palabra representa la primera manifestación de ese pensamiento en el plano físico, una vibración que da forma a la energía. Funciona como la continuidad del plano mental, el puente directo entre lo invisible y lo visible. Somos creadores, y el verbo destaca como nuestra primera y más accesible herramienta de creación. Sin embargo, la mayoría de las personas desconocen el poder que manejan y utilizan esta herramienta sin conciencia, hablando de tragedia y generando tragedia en sus vidas. Esta dinámica opera como una ley fundamental, lejos de ser un misterio esotérico. Las palabras que pronunciamos, y sobre todo las que nos repetimos internamente, actúan como instrucciones directas a nuestro subconsciente y al campo energético que nos rodea. Funcionan como semillas que plantamos en la tierra fértil de la mente. La calidad de la semilla determina la calidad del fruto. La repetición constante de palabras y frases, ya sean de autocrítica o de empoderamiento, ejerce un efecto acumulativo inmenso en nuestras vidas. Podemos comprender cada palabra como una frecuencia vibratoria. Las palabras de miedo, queja o juicio emiten una vibración baja que sintoniza con circunstancias de la misma frecuencia. Por el contrario, las palabras de gratitud, aprecio o confianza emiten una vibración alta que atrae experiencias de una calidad superior. Nuestro diálogo interno y externo representa una constante transmisión energética que moldea activamente la realidad que experimentamos, segundo a segundo. En este capítulo, exploraremos la mecánica de este poder. Analizaremos el principio de la coherencia como la base de la manifestación, la forma en que las palabras programan nuestra mente subconsciente y las estrategias prácticas para convertir nuestro lenguaje en un arquitecto deliberado de la realidad deseada. El objetivo apunta a abandonar el rol de locutor inconsciente de nuestra programación para convertirnos en un creador consciente de nuestro mundo. La coherencia, el alineamiento de la creación. Para comprender por qué algunas palabras parecen tener un poder inmenso para moldear la realidad mientras que otras se desvanecen sin efecto, necesitamos observar nuestro sistema energético interno. Podemos visualizar nuestra capacidad creadora como un flujo de energía que desciende a través de diferentes centros, comúnmente conocidos en las tradiciones orientales como chakras. Cada centro cumple una función específica en el proceso de manifestación. El proceso se origina en el plano de las ideas, en el centro energético ubicado aproximadamente entre las cejas, conocido como el tercer ojo. Este es el dominio del pensamiento puro, el lugar donde se conciben las ideas y donde actuamos como una antena receptora de una inspiración superior. Aquí se crea el plano arquitectónico inmaterial de lo que deseamos manifestar. Desde el centro del pensamiento, la energía desciende al centro de la garganta, el puente de la expresión. Su función consiste en tomar el plano inmaterial del pensamiento y darle su primera forma tangible en nuestro mundo. La vibración de la palabra representa el punto de transición donde lo no físico comienza a codificarse en una frecuencia física a través del sonido y el lenguaje. A continuación, la energía se conecta con los centros del pecho y del abdomen, el corazón y el plexo solar, dominios del sentimiento y la emoción. Estos centros, además de sentir, le inyectan a la palabra su carga emocional, su combustible vibratorio. Una palabra pronunciada sin sentimiento queda como un cascarón vacío. Una palabra impregnada de una emoción profunda se convierte en una instrucción cargada de energía. Aquí llegamos al concepto de coherencia. La coherencia define el estado de máxima potencia creativa.
Ocurre cuando estos centros operan perfectamente alineados, cuando el pensamiento que concebimos, la palabra que pronunciamos y el sentimiento que emana de nuestro corazón forman una única y misma señal. En este estado de alineación, enviamos una instrucción clara, potente y unificada al campo de la existencia. Por el contrario, la incongruencia genera caos. Cuando una persona piensa una cosa, dice otra y siente una tercera, su sistema energético entra en conflicto, enviando señales contradictorias y debilitadas. Ocurre con quien dice te amo mientras su sentimiento refleja indiferencia o su pensamiento emite crítica. Esa persona vive en un estado de fricción interna que inevitablemente se proyecta como desorden en su realidad externa. Alcanzar la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos representa el primer y más fundamental paso para convertirnos en creadores deliberados de nuestra vida. Las palabras como semillas, programando la mente subconsciente. No subestimes la capacidad transformadora de las palabras. Cuando repetimos numerosas palabras cientos o miles de veces a lo largo de nuestra vida, el impacto resulta absoluto. Una idea, un pensamiento o una palabra reiterada constantemente se materializa, convirtiéndose en una parte palpable de tu realidad visible. Se manifiesta directamente en el mundo exterior. Este es el principio fundamental de la creación deliberada, una idea central en la obra Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. La maestra de metafísica Connie Méndez utilizó una analogía perfecta para describir este proceso. Enseñaba que las palabras actúan como semillas, y nuestra mente subconsciente funciona como la tierra fértil. Cada palabra que pronunciamos y cada pensamiento que sostenemos es una semilla que plantamos en esa tierra. La mente subconsciente hace germinar la semilla, omitiendo juzgar su calidad. Al plantar semillas de duda, miedo o autocrítica, cosecharemos una realidad de limitación. Al plantar semillas de confianza, aprecio y capacidad, cosecharemos una realidad de expansión y bienestar. Esta mecánica fundamenta la práctica de las afirmaciones positivas, un pilar en la obra de maestros como el Dr. Wayne Dyer. Este psicólogo dedicó su vida a enseñar que nuestra realidad externa funciona como un reflejo directo de nuestro paisaje interior. Su enseñanza central, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo, operaba como un principio activo, superando la simple frase motivacional. Dyer sostenía que el subconsciente acepta como una orden la idea presentada con mayor frecuencia y carga emocional. Por lo tanto, el uso deliberado de afirmaciones representa un acto de reprogramación consciente, una forma de tomar el control del jardín de nuestra mente y arrancar las malas hierbas de la programación negativa acumulada. De manera similar, la autora Louise Hay llevó esta idea al ámbito de la salud física y emocional. En su obra fundamental Usted puede sanar su vida, propuso que muchas de nuestras dolencias físicas tienen su origen en patrones de pensamiento negativos y creencias limitantes. Su método consistía en identificar la creencia raíz detrás de una enfermedad, por ejemplo, la crítica constante a uno mismo, y luego aplicar una afirmación positiva específica para disolverla, como me amo y me apruebo a mí mismo. Para Louise Hay, las afirmaciones operan como la medicina para el alma, la herramienta que nos permite limpiar nuestro subconsciente y permitir que nuestro estado natural de bienestar se manifieste. Puedo confirmar la potencia de este proceso por experiencia propia. Durante mi infancia y adolescencia, estuve expuesto a comentarios despectivos que, sin darme cuenta, se convirtieron en mi propio diálogo interno. Tenía pensamientos negativos recurrentes sobre mí mismo, dudaba de mis habilidades y me enfocaba en mis supuestas carencias. Ya de adulto, descubrí el poder de las afirmaciones y las convertí en una práctica diaria. Las escuchaba al despertar, al acostarme e incluso mientras trabajaba. Con el tiempo, esa repetición consciente disolvió los viejos patrones y construyó una nueva estructura de autopercepción. Esto cambió por completo los resultados que obtenía en mi vida. La efectividad de esta práctica reside en la naturaleza de la mente subconsciente. A diferencia de la mente consciente, que analiza y cuestiona, el subconsciente acepta como una instrucción innegable la información presentada con mayor frecuencia y carga emocional. Es aquí donde la disciplina, un concepto que el autor Brian Tracy subraya como fundamental, se vuelve la clave. La repetición disciplinada y enfocada de una nueva idea define el único lenguaje que el subconsciente entiende.
constituye el proceso deliberado de sobreescribir la vieja programación negativa con una nueva instrucción, tomando así el control absoluto de las semillas que plantamos en nuestra propia mente. La repetición como mecanismo, la influencia externa. Si nosotros podemos programar nuestra mente con la repetición deliberada, resulta lógico concluir que los sistemas externos también tienen ese poder. Nuestra mente subconsciente absorbe y ejecuta el programa que se le presenta con mayor frecuencia, omitiendo distinguir la fuente de la instrucción. Comprender este mecanismo resulta fundamental para recuperar nuestra soberanía mental en un mundo saturado de mensajes. El orador Brian Tracy, en su famoso seminario Fénix, ilustra este principio con un ejemplo fascinante, el experimento Muzak. Muzak era un sistema de música de fondo neutra que se utilizaba en tiendas y almacenes. Hace algunos años, en Montreal, se llevó a cabo un experimento insertando mensajes subliminales inaudibles para el oído consciente dentro de esta música. Los mensajes eran simples y directos, como no robes, robar está mal. Los resultados fueron notorios. Durante el periodo de transmisión de los mensajes, el índice de robos en las tiendas disminuyó hasta en un 30%. Lo más revelador ocurrió al detener la transmisión y volver a la música normal, el nivel de robos regresó a sus cifras habituales. El experimento demostró de forma contundente que el subconsciente estaba recibiendo y obedeciendo las instrucciones, incluso sin que la mente consciente se percatara de ellas. Este ejemplo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: si esta tecnología demostró ser tan efectiva, ¿para qué más se está utilizando? Si se puede programar a la gente para que no robe, la programación para comprar resulta igualmente viable. Mensajes como compra, compra, compra podrían estar operando bajo la superficie de la música ambiental en los centros comerciales. Más allá de esto, debemos considerar la influencia de la repetición en todos los ámbitos de nuestra vida. La repetición constante de un estribillo en una canción, de un eslogan publicitario o de una idea en las noticias, graba esa información en nuestro subconsciente hasta que la aceptamos como normal o verdadera. El autor Oro Nightingale, en su legendaria grabación de los años 50, El secreto más raro del mundo, desveló el principio fundamental que subyace a todo esto: nos convertimos en lo que pensamos. Su mensaje afirmaba que la mente humana funciona como un campo fértil, cosecharemos exactamente lo que plantemos en ella, ya sea éxito, fracaso, abundancia o carencia. Para ilustrarlo, usó una poderosa analogía: un barco zarpando de un puerto. Si el capitán tiene un destino claro y un mapa, en 9.999 de cada 10.000 casos, llegará a su destino. Un barco sin destino ni capitán, a la deriva, terminará naufragando. Lo mismo ocurre con un ser humano. Sin un propósito claro y sostenido en la mente, estamos a la deriva. La enseñanza de Oro Nightingale se basaba en la de pensadores como William James, quien afirmó que el ser humano puede alterar su vida con solo cambiar su actitud mental. Esta es la clave. La repetición actúa como la herramienta que podemos usar para tomar el timón de nuestro propio barco, superando su papel como simple mecanismo de influencia externa. El antídoto para esta programación inconsciente radica en el consumo consciente. El escritor Robin Sharma, en su libro El monje que vendió su Ferrari, nos ofrece una metáfora potente para esta práctica a través de su enseñanza: ten cuidado con lo que permites entrar en el exuberante jardín de tu mente. La idea que Sharma transmite define a nuestra mente como un jardín fértil. Cada noticia que consumimos, cada canción que escuchamos en bucle y cada conversación en la que participamos actúa como una semilla. Si permitimos la repetición constante de semillas de miedo, negatividad o superficialidad, esas plantas crecerán inevitablemente y darán fruto en nuestra experiencia. El consumo consciente representa, por lo tanto, el acto de tomar control sobre el proceso de repetición al que estamos expuestos. Asumir este rol de guardián constituye un acto de soberanía. Es la decisión de interrumpir la hipnosis de la repetición externa y comenzar a elegir deliberadamente qué ideas y qué frecuencias se repiten en nuestro subconsciente. Marca el paso fundamental para asegurar que la realidad que construimos refleje nuestras intenciones más elevadas, rechazando ser el producto de una programación ajena. Estableciendo límites a través del lenguaje. Una de las aplicaciones más importantes de este poder reside en la capacidad de establecer límites claros y saludables. Esto cobra una relevancia especial frente a la normalización del lenguaje ofensivo o despectivo.
Las palabras que permitimos que se dirijan hacia nosotros tienen un impacto directo y profundo en nuestra mente y en nuestra autoestima. En mi experiencia personal, he desarrollado una respuesta automática para estas situaciones. Prohíbo rotundamente que palabras ofensivas o groseras formen parte de mi campo energético. Si una conducta de este tipo se presenta, la abordo de inmediato y, si se repite, reconsidero sin dudar el futuro de esa relación. Mi convicción es simple: como yo elijo no emanar ese tipo de vibración hacia los demás, elijo tajantemente no recibirla. Establecer estos límites funciona como una demostración clara de autorrespeto. Implica la comprensión de que nuestras palabras, y las que aceptamos de los demás, actúan como un reflejo de nuestro estado interior. Al proteger nuestro bienestar emocional, nos cuidamos a nosotros mismos y fomentamos simultáneamente un ambiente de respeto mutuo y comunicación saludable en todas nuestras relaciones. Cada límite que establecemos opera como una palabra de afirmación hacia nuestro propio valor. La ley del espejo. Después de aprender a establecer límites externos, la siguiente herramienta nos invita a un viaje de introspección aún más profundo. Destaca como una de las prácticas de autoconciencia más potentes y desafiantes, la ley del espejo. Esta enseñanza, popularizada por el autor Yoshinori Noguchi, nos propone que todo lo que experimentamos en nuestras relaciones funciona como un reflejo directo de nuestro propio mundo interior. El principio fundamental establece que somos incapaces de percibir en el exterior nada ausente en nuestro interior. Las otras personas actúan como espejos, nos muestran las partes de nosotros mismos que evadimos ver. Cada interacción, especialmente las que nos provocan una fuerte reacción emocional, se convierte en una oportunidad invaluable para el autodescubrimiento. La ley se desglosa en 4 principios operativos. El primero afirma: todo lo que me molesta, irrita o enoja del otro, habita dentro de mí. Este es el principio de la proyección. Aquellos rasgos que más nos perturban en los demás representan a menudo aspectos de nuestra propia sombra, partes de nosotros que hemos reprimido o negado. El espejo del otro nos los muestra con una claridad incómoda, dándonos la oportunidad de reconocerlos e integrarlos. El segundo principio declara: todo lo que el otro me critica o juzga, si me hiere, está reprimido en mí y requiero trabajarlo. Este opera como un detector de heridas internas. Si la crítica de alguien nos afecta profundamente, significa que ha tocado una herida no sanada, una inseguridad preexistente en nosotros. La reacción emocional intensa actúa como la señal de que el espejo ha iluminado un área que requiere nuestra atención y compasión. El tercer principio nos enseña a discernir: todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que a mí me afecte, le pertenece a él. Esta es la práctica absoluta de la soberanía emocional. Cuando hemos trabajado en nuestras propias inseguridades, las proyecciones de los demás pierden por completo su poder sobre nosotros. Podemos observar su juicio sin reaccionar, comprendiendo que sus palabras describen su mundo interior, dejando intacto el nuestro. Finalmente, el cuarto principio muestra el lado luminoso del espejo: todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también habita dentro de mí. Reconocemos nuestras propias cualidades y nuestro potencial más elevado en las personas que admiramos. El espejo nos muestra nuestras sombras y también refleja nuestra luz, recordándonos la belleza y la grandeza que ya poseemos. Utilizar la ley del espejo como una práctica diaria transforma cada relación en un maestro, convirtiendo la vida entera en un camino acelerado de autoconocimiento. La práctica constante de estos 4 principios nos conduce a una realización final y vertiginosa: la disolución de la idea del otro. Comprendemos que cada persona que encontramos encarna un aspecto del ser presentado para conocernos más profundamente. El espejo muestra exclusivamente nuestro propio rostro desde un ángulo diferente. La responsabilidad final. Comprender estas herramientas nos lleva a una conclusión ineludible: asumimos la responsabilidad total por la calidad de nuestra experiencia. Nuestra realidad externa funciona como un reflejo magnificado de nuestro diálogo interno y de las palabras que usamos con más frecuencia, perdiendo cualquier cualidad de evento aleatorio. Cuando nuestra conversación interna está dominada por la desconfianza o el miedo, la vida presenta escenarios diseñados para validar esa creencia. Conozco esto por la experiencia de mi propio padre, a quien amo profundamente. Él ha sostenido durante años la creencia de que todos lo quieren estafar o engañar.
Consecuentemente, su vida se ha llenado de experiencias que confirman esa visión, desde un tratamiento dental mal hecho hasta problemas con el banco. Su constante repetición de esa idea actúa como una instrucción firme al universo. La vida responde presentándole exactamente el tipo de personas y situaciones que resuenan con esa vibración de desconfianza. El ciclo se rompe exclusivamente cuando nos volvemos conscientes de la programación que estamos emitiendo. Ocurre al dejar de culpar al reflejo en el espejo para empezar a trabajar en el rostro que lo proyecta. Es un cambio fundamental, abandonamos la reacción a la vida para co-crearla deliberadamente a través de la calidad de nuestros pensamientos y palabras. La responsabilidad final se presenta como la máxima expresión de la libertad, el reconocimiento de nuestro poder absoluto como arquitectos de la propia experiencia humana. Mahatma Gandhi lo resume con simplicidad: un hombre es el producto de sus pensamientos. En lo que piensa, se convierte. Esta idea establece que nuestro carácter y nuestra identidad se edifican, pensamiento a pensamiento, desde nuestro interior. La calidad de nuestra vida funciona como un reflejo directo de la calidad de nuestra mente. Neville Goddard llevó esta comprensión un paso más allá, al identificar el mecanismo preciso de la creación. Sostenía que el pensamiento requiere el sentimiento que lo acompaña para dar forma a la realidad, por sí solo resulta incompleto. Su enseñanza se centra en asumir el sentimiento del deseo cumplido. Para cambiar el mundo exterior, primero debemos habitar internamente el estado emocional de la realidad que deseamos. Atraemos lo que ya sentimos que somos, abandonando la idea de atraer simplemente lo que queremos. Ambas perspectivas convergen en una verdad operativa: el punto de creación reside en el interior. La responsabilidad, por lo tanto, consiste en dejar de culpar al reflejo en el espejo y comenzar a esculpir el rostro que lo proyecta. Al asumir el control consciente de nuestro lenguaje interno y de los estados emocionales que éste genera, nos convertimos en los coautores deliberados de nuestra propia existencia. Cada pensamiento sostenido actúa como un pincelazo en el lienzo de nuestra vida. El corazón y el verbo. Hemos recorrido el camino del verbo, desde su origen en el pensamiento coherente hasta su manifestación en la realidad. Hemos visto cómo la repetición moldea nuestro subconsciente y hemos explorado las estrategias para convertirnos en los guardianes conscientes de nuestra mente. La conclusión resulta ineludible: nuestras palabras representan la herramienta más poderosa que poseemos. Esta idea tiene raíces profundas, aparece en una de las afirmaciones centrales de la tradición occidental, en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo. Se nos enseña que la palabra actúa como el puente mismo entre el mundo invisible de la intención y el mundo visible de la experiencia, trascendiendo la función de simple descriptor de la realidad. Pero, ¿de dónde emana la calidad de ese verbo creador? Otra enseñanza de Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos da la respuesta directa y de una inmensa sabiduría práctica: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto nos muestra que nuestras palabras operan como un diagnóstico infalible de nuestro estado interior. Son el reflejo sonoro de la suma de nuestros pensamientos y sentimientos. Usar el lenguaje con conciencia representa el arte de cultivar el jardín del corazón, mucho más que una simple técnica. Permite que las palabras broten como semillas de la realidad que elegimos deliberadamente. Es el acto final de soberanía: vivir una vida deliberada, donde dejamos de ser un reflejo de nuestra programación para convertirnos en la voz de nuestra propia creación. Este es el trabajo y el privilegio de una vida consciente. Comienza ahora, en la próxima frase que te digas a ti mismo, en la siguiente conversación que tengas. Cada palabra importa, cada palabra representa una elección. Y cada elección esculpe tu mundo. No hay nada fuera del hombre que, entrando en él, le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7:14.